¿Qué onda? Vamos a hablar pues de tipos de RNA, vaya, básicamente. Bueno, la idea de este canal principal es que yo puedo estudiar explicando los temas que veo durante la carrera. Yo estoy estudiando medicina, ¿ok? Entonces, pues la idea es que esa sea mi forma de estudio, que yo pueda explicar los temas que voy revisando, para que, bueno, los vaya yo entendiendo, los vaya yo pues asegurando aquí, guardando en la mente, vaya. Y pues si alguno de ustedes les funciona, excelente, qué bueno que lo puedan ocupar. Y esa es la idea principal. Va a haber videos de biología celular, por ejemplo, como este, de bioquímica, de embriología, de anatomía. Va a haber de materias en general del área de la salud, principalmente de la carrera de medicina, ¿ok? Entonces, pues, de eso se va a basar el canal, pues, de, de conocimiento, ¿ok? Entonces, bueno, vamos a hablar de tipos de RNA. Regularmente, cuando hablamos de RNA, hablamos, por lo menos hasta la preparatoria, hablamos de tres tipos de RNA. Los principales, el mensajero, el de transferencia y el ribosomal, ¿ok? Pero bueno, aquí vamos a ver, y antes de entrar pues en materia de lo que es propiamente el tema, vamos a decir que el RNA pues no surge de la nada, ¿ok? Y por eso vamos con una pequeña introducción. Para esto me gustaría explicar pues dos cosas. Primero el término o la definición el término gen como tal y el dogma central de la biología celular o biología celular molecular o biología molecular como la conozcan. Y bueno, para hablar de esto tenemos que referirnos principalmente al gen, el cual se va a definir como un segmento de DNA traducible a un lenguaje nucleotídico con el fin de la obtención de un producto funcional, ¿ok? Y bueno, como decía, el dogma central de la biología celular, pues es propiamente este, es un proceso unidireccional, ¿ok? Que no puede haber, o sea, no puede ser reversible, digamos. Y bueno, el dogma central de la biología celular explica básicamente lo que es un gen, ¿ok? El dogma central dice que de un segmento de DNA, ¿ok? Obtenemos algo o lo traducimos a un lenguaje nucleotídico que propiamente sería el RNA con el fin de obtener pues un producto funcional que vendría siendo nuestra proteína, ¿ok? Que fea flecha, perdón, que vendría siendo nuestra proteína. Y bueno, en medio de estos procesos, pues obviamente, como decía, el RNA no va a surgir de la nada, pues va a surgir de un proceso al cual conocemos como transcripción, para el caso del DNA al RNA, y del RNA a la proteína tenemos a la traducción. Cabe señalar que pues básicamente hay veces en los que este dogma se puede quedar hasta aquí, ¿ok? Hasta aquí, y puede pues no haber una traducción, simplemente tener una RNA, pero bueno, esos son casos pues más específicos y no los vamos a mencionar. Hablamos aquí pues de los productos funcionales como propiamente son las proteínas, producto de todo esto, que pues las proteínas sabemos que van a ser importantes para la vida como tal, ¿ok? Hay proteínas en todo, pero bueno, eso, eso lo vamos a checar después. Bueno, para hablar pues entonces de esto, una vez habiendo esta pequeña introducción, vamos a hablar entonces ahora sí de tipos de RNA y esto sería a forma de generalidades, ¿ok? Entonces, tenemos varios tipos de RNA, como ya había mencionado, no únicamente estos tres que están aquí. Estos tres no son los únicos que existen, tenemos muchos más, pero bueno, los más importantes pues serían básicamente estos tres, que son los encargados de realizar la síntesis de proteínas, el RNA mensajero, el RNA de transferencia y el RNA ribosomal. De estos tres, el más importante, el más específico, el que más se describe en los libros, pues es básicamente el RNA mensajero, porque pues además tiene la particularidad de ser el único codificante como tal. Entonces, bueno, estos tres RNAs se van a encargar como tal de la síntesis de proteínas, pero el RNA mensajero se va a llevar la corona porque, bueno, es el único codificante. Vamos entonces con otros RNAs, ¿ok? Aquí tengo una lista de unos RNAs y, bueno, aquí están dirigidos. Vamos a hablar de estos principalmente. Los pequeños, ¿ok? Los RNA pequeños. Estos RNAs se van a encargar de la maduración de otros RNAs como tal, o sea que eso también son importantes dentro del proceso, pero pues como tal se describen así como ayudantes, ¿ok? Van a madurar al otro RNA, que en este caso pues vamos a hablar que el SN, pues vamos a encontrarlo en los libros de Small Nuclear, del inglés de Small Nuclear, qué fea flecha, Small Nuclear, ¿ok? Y este se va a encargar de madurar al RNA mensajero. O sea, formando parte de un proceso al cual llamamos splicing,
o mecanismo de corte y empalme, propiamente. Small nuclear, ¿ok? Y el snORNA o small, que se flechó otra vez, perdón, el small nucleolar, ¿ok? Se va a encargar principalmente de madurar a los RNAs ribosomales. ¿Cuáles? Bueno, los mayores, digamos, así se les describe pues en los libros, a los RNA ribosomales mayores. Qué tonto soy, discúlpenme. rRNA mayores. ¿Cuáles serían? Los que tienen un 8 al final de su apellido, digamos, o al final de su nombre, que vendrían siendo el 28S, el 18S y el 5.8S. Ok, F8, 5.8S. Y bueno, estos van a formar esos van a ser los RNA mayores o la tríada de los 8 del RNA ribosomal. El RNA ribosomal a su vez va a formar al ribosoma, pues como tal, que va a ser la fábrica de las proteínas dentro de la célula. Bueno, vamos ahora con los RNAs de interferencia. Estos van a ser pues principalmente tres y se van a encargar de controlar la expresión génica, ¿ok? Ese es su principal pues función así en común de los tres. Tenemos a Virna, Sirna y Pirna, ¿ok? Mirna se va a encontrar en organismos como nosotros, digamos, con organismos complejos, ¿ok? Y Mirna se va a encargar de bloquear la traducción como proceso y luego dirigir a la degradación del RNA mensajero. Por lo tanto, van a actuar sobre el RNA mensajero, ¿ok? Estos dos van a actuar sobre el RNA mensajero, estos dos. Qué fea flecha, disculpen. Estos dos van a actuar sobre el RNA mensajero. Sirna, por su lado, pues se va a encargar de bloquear únicamente la traducción, pero en organismos que tienen una vía inmune no muy bien desarrollada. Entonces, pues Sirna como tal no va a actuar en humanos, digámoslo así, pues. Sirna va a actuar en organismos con una vía inmune poco desarrollada. Y Pirna, pues bueno, él se va a encargar de proteger a la línea germinativa, bueno, a la línea germinativa, a la línea de células germinales, ¿ok? Eh, Pirna se llama así porque está asociada a una proteína llamada PIWI, ¿ok? Una proteína PIWI que es de otra familia de proteínas, el cual es las Argonaut, ¿ok? Y bueno, la principal, o bueno, lo que las acompaña, digamos, a estas tres es que Mirna y Sirna van a estar sintetizadas de alguna forma, vamos a decirlo así, van a estar formadas por una Argonaut, ¿ok? Y pues Pirna pues es propiamente de Piwi, que Piwi es un tipo de Argonaut, ¿ok? Entonces, bueno, esa sería la diferencia principal. Y luego tenemos a este RNA que parece que dice INC-RNA o LNC-RNA, que por sus siglas en inglés es Long Non-Coding RNA, ¿ok? Y es un RNA como su nombre, bueno, como aquí dice, es un RNA especializado que se va a encargar de iniciar con el SHIST, que es un tipo de estos RNAs, Long Non-Coding RNAs, el SHIST, se va a encargar de iniciar la formación o bueno, la desactivación del cromosoma X en la mujer, o sea, de la formación del corpúsculo de Barr, ¿ok? De eso se va a encargar este tipo de RNA largo no codificante, ¿ok? Y bueno, esto pues sería pues generalidades de esto y vamos a hablar también de la síntesis de estos RNAs, ¿ok? La síntesis del RNA se va a dar por enzimas, ya vamos a ver que el proceso de transcripción requiere pues una lista de cosas y entre ellas requiere enzimas para realizarse, ¿ok? La enzima principal sería la RNA polimerasa, en el caso de la replicación es la DNA polimerasa, ¿ok? Entonces pues si les suena es por eso, pero básicamente hablamos de que las RNA polimerasas tenemos pues tres tipos, uno 2 y 3 en así como tal, uno 2 y 3 en romano, ¿ok? Y bueno, cada una se va a encargar de la síntesis de un RNA diferente, ¿ok? La RNA polimerasa 1 se va a encargar de la síntesis del RNA ribosomal, ¿de cuál? De los que ya habíamos mencionado, los tres, los mayores, los de la tríada de 8, 28S, 18S y 5.8S. La RNA polimerasa 2, que es, digamos, de las más importantes, bueno, es la más importante de hecho, ya que se va a encargar de la codificación del RNA mensajero, pero también de los RNAs que van a madurar al RNA ribosomal y al propio RNA mensajero, de los RNAs de interferencia y también de la RNA telomerasa, ¿ok? Y la RNA polimerasa 3 se va a encargar de la síntesis de la
del RNA de transferencia, perdón, que va a tener esta típica forma de hoja de trébol, ¿ok? Y del RNA, el RNA ribosomal que nos sobra, que sería el 5S, ¿ok? El pequeño, por así decirlo. Y bueno, estas son básicamente las generalidades del tema, digamos así, generalidades de transcripción, ¿ok? Pero bueno, lo definí así como tipos de RNA porque pues me parece que es raro encontrar un video con tipos de RNA que te explique esto. Entonces, pues muchas gracias por su atención. Si alguien gusta, pues corregirme en los comentarios, es libre de hacerlo, ¿ok? Aquí estamos para aprender y muchas gracias, eso es todo.